Hay un aforismo de Lacan que es bastante conocido en el ámbito lacaniano, quizás fuera de ese ámbito también, es amar es dar lo que no se tiene. Amar es dar lo que no se tiene. Bien, se podría abrevio decir ese aforismo que en realidad puede ser más largo. En sí, yo no sé si eso nos aclara el estatuto de lo que es el amor, eh, pero bueno, no es la idea de este video hablar sobre el amor, sino hablar sobre ese aforismo de Lacan, es decir, sobre esa frase de Lacan que no sé eh, si abarca todas las posibilidades de lo que llamamos amor. En principio, eh, dar lo que no se tiene parece una contradicción, como alguien podría dar lo que no se tiene. Yo he encontrado, voy a recurrir aquí a un texto de Borges, del libro Los Conjurados, eh, que no es el prólogo, sino que es un texto previo al prólogo, que lleva el título de inscripción. Es una inscripción y que en realidad es una dedicatoria eh, del libro que Borges le hace a María Kodama. Y sobre el final, él dice, solo podemos dar lo que ya hemos dado, solo podemos dar lo que ya es del otro. En este libro están las cosas que siempre fueron suyas, le dice él a ella. ¿Qué misterio es una dedicatoria, una entrega de símbolos? ¿No? Bien, por lo pronto habla de un misterio, es decir, allí, y de alguna manera hay una equivalencia, al menos para mí, entre dar lo que no se tiene y dar aquello que ya hemos perdido, aquello que ya es del otro. Para entender, eh, para entender un poco el valor clínico, digamos, de esto, eh, hay que centrarse, es decir, en la idea de qué se entiende por dar. Eh, Porque en principio de lo que se trata aquí es que cuando alguien da desde una posición como de una posición de propietario, de alguien que da aquello que tiene, aquello que controla, aquello que da según su voluntad, según la voluntad de su yo. O sea, aquel que da lo que quiere dar, lo que quiere dar, lo que sabe dar, lo que está acostumbrado a dar o lo que le es cómodo dar. Y de alguna manera, siempre que alguien da, y esto es un problema a veces en las relaciones del que da y el que recibe, no solamente decir en las relaciones amorosas, sino a veces en los actos caritativos o en los actos de generosidad que generan situaciones paradojales, eh, a veces de cosas que el que da percibe como ingratitud de aquel que recibe o como no valoración de aquel que recibe de eso que uno dio, donde muchas veces el dar genera un cierto contragolpe agresivo
que sorprende al magnánimo que da, y lo sorprende porque en realidad muchas veces las personas o algunas personas ignoran el trasfondo agresivo que puede haber en su acto de dar. Allí donde alguien da desde una posición de superioridad y que le da a otro que no tiene y que de algún modo lo reconoce o lo ubica en una posición de inferioridad. Esto puede ocurrir con cosas materiales o cosas no materiales. Yo recuerdo hace muchos años, hace bastantes años, y no necesito delatarme ya, había una cadena de hamburgueserías que se llamaba Pampernick, eh, dejó de existir hace muchos años, y los primeros locales tenían unas fotos de color sepia, todas con temas, digamos, muy convenientes y previsibles y muy políticamente correctos. Y había justo ahora que hay eh, toda este conflicto por el racismo a raíz de la muerte de George Floyd en Estados Unidos y que se suma a una interminable cadena de injusticias. Recordando esto, yo recuerdo una foto que había ahí en esos locales donde había un chico blanco y rubio sentado en el cordón de la vereda con otro chico negro, dos chicos, digamos, de 12, 13, 14 años, de de una misma edad, y donde el chico blanco y rubio le le convidaba, es decir, la hamburguesa al chico negro, ¿no? Bien, uno no se trata de ser malintencionado o de ver la parte miserable en todo, aunque los psicoanalistas estamos un poco acostumbrados eh, a ver o a trabajar eh, con las miserias que nos habitan, también con las grandezas que nos habitan, también con los pequeños milagros que se producen en las personas. Pero ahí en esa foto no cabía la menor duda de quién era el dueño de la hamburguesa. Y que el dueño de la hamburguesa, y no digo que estuviese mal, que bueno, que la compartiese es decir, con el otro chico, pero digo que el mensaje de la foto, bueno, era un mensaje, no sé si del todo feliz, o que tenía cierta ambigüedad, o cierta contracara, eh, porque podían haber puesto la situación inversa, ¿no? De el negro convidándole la hamburguesa si era al blanco. Pero no estoy tan seguro que a una parte importante de la población norteamericana y argentina también, no nos creamos que somos mejores que ellos. Eh, Creo, como decía Hipólito Yrigoyen, los hombres deben ser sagrados para los hombres y los pueblos deben ser sagrados para los pueblos. Entonces, no deberíamos escupir para arriba y creernos mejores. Tenemos nuestra cuota importante de racismo en la sociedad argentina, solo que lo hemos disimulado y lo hemos negado mucho mejor. Bien, a veces alguien da y da desde una posición de superioridad y de algún modo eso pone en un lugar de subordinación a quien recibe, sobre todo decir cuando el acto de dar es un acto que de algún modo genera algún tipo de deuda o genera algún tipo de dependencia
o tiende a generar algún tipo de deber, de gratitud y de obligación hacia aquel que recibe. Eh, Acá es un problema con lo que sobre todo Lacan señala como con el nombre de oblatividad. La oblatividad sería como la generosidad o la persona que tiende a hacer sacrificios por el otro y que es un cumplidor, es decir, hacia el otro, que le gusta cumplir con la demanda del otro. Y acá está el caso, sobre todo, decir, del obsesivo, aunque no solamente decir al obsesivo le puede pasar, eh, donde a veces el sujeto obsesivo da aquello que tiene, pero ese dar no es un auténtico dar, eh, porque sobre todo espera algo a cambio, aunque sea fantasmáticamente, secretamente, es decir, espera algo a cambio, como a veces estas tristezas que encontramos en ciertas formas de la masculinidad, donde un hombre espera que sus agasajos, sus invitaciones, sus obsequios, sus galanteos, que todo lo que le dé a una mujer, esperar recibir algo a cambio de eso. Es algo bastante triste. eh, no sé qué tan común pueda ser, es decir, he observado esto en algunos hombres, pero no haría, es decir, no haría una estadística de esto, y cada mujer verá cómo se ha sentido en cada ocasión. Por supuesto que un obsequio que genere algún tipo de obligación, es decir, en uno, porque en principio, es decir, un regalo es un regalo, un don, no debería generar ningún tipo de obligación, es decir, en la otra persona, en quien lo recibe. Y, y muchas veces uno encuentra también que hay mujeres que se incomodan con este dar de los hombres y no sin cierta razón, porque a veces la mujer puede llegar a sentir que eso que ella recibe la compromete de alguna manera o la obliga a algo y que en realidad el agasajo, todas las galanterías, todas las invitaciones que haya podido tener el caballero sobre la dama, no debería, y pido perdón si molestan estos términos así tan antiguos, yo soy muy antiguo y no se preocupen porque pues, no voy a estar en este mundo, es decir, jorobando a la modernidad, es decir, muchos años más. Pero en principio, esto es algo que no debería generar cuando alguien da esperando, es decir, algún recóndito beneficio a cambio, entonces no hay un auténtico dar. No hay un auténtico dar cuando uno da desde una posición de rico, aunque uno sea pobre. No estoy hablando de clases sociales, estoy hablando decir, de otra cosa. Por eso es interesante lo que dice León Bloy, un escritor que a Lacan le gustaba mucho, en sus diarios, en, en la entrada del 18 de diciembre de 1906, él dice que solo los pobres son capaces de dar, que solo el pobre es capaz de dar. Y esto, creo que hay algo muy cierto en esto que dice León Bloy, que era un escritor muy católico, era un judío católico y era muy católico a lo judío, digamos. Es decir, toda la fuerza o la potencia de fe que puede llegar a tener un judío ortodoxo, la tenía este hombre, es decir, con la religión católica, pero
como decía Freud, las religiones son tesoros de verdades psicológicas. No quiere decir que las tengamos que tomar literalmente, es decir, esas verdades o aceptar los dogmas religiosos. Pero a veces hay una verdad detrás de esos dogmas religiosos y la idea de que el pobre es el único capaz de dar, que coincide además con lo que transmite el Evangelio de San Mateo, el capítulo 19 y el versículo 23, esa parábola que parece muy dura, le dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja antes que un rico entre en el reino de los cielos. Bueno, yo no soy teólogo, no sé qué interpretación tiene ese texto, eh, pero bien, a veces es difícil que quien está en una posición de rico, y insisto, es una posición subjetiva, no hablo de una clase social, que alguien que está en una posición de rico pueda dar. Quiere decir que solo se puede dar desde la humildad. Y acá es un término que puede ser eh, muy discutido, es decir, por los intelectuales que saben todo de todo, que son muy hábiles y muy inteligentes y muy cínicos, pero es algo que existe, es algo que se verifica, que hay gente que da desde una posición de humildad, no la humildad como una infatuación, no la humildad como una impostura, porque eso existe también, y que hacerse el humilde o jugarla de humilde puede haber un gran narcisismo, es decir, en eso. No, a veces alguien da como un acontecimiento, como algo que ocurre, incluso como algo que ocurre a pesar de su voluntad, no porque él o ella quieren, no porque el yo dictamina voy a dar esto, sino que ocurre lo que, lo que entrega, podríamos decir que casi casi se le cae hacia el otro o va a parar solo, como dice Borges, ¿no? Esa entrega de símbolos va hacia su legítimo destinatario, hacia su legítimo dueño. O sea que en ese dar, en realidad, uno no está dando nada, sino que está ubicando las cosas en su verdadero lugar. Y eso implica la posición de alguien que, en fin, no va a esperar nada a cambio de es decir, de la otra persona, donde hay un auténtico desprendimiento, y es un auténtico desprendimiento porque es algo que se produce desde el deseo y no desde la voluntad. Desde el deseo, desde lo que uno desea y no desde lo que uno quiere, porque son dos cosas distintas, lo que uno quiere a lo que uno desea, y eso sería tema para otra ocasión. Hablando de León Bloy, eh, él en sus diarios, ahora no tengo la referencia de cuál es la entrada del diario donde lo dice, él dice que el infierno es no poder dar, que de algún modo el infierno es no poder perder, no poder desprenderse, es decir, de ciertas cosas, y Freud estaría de acuerdo con esto, no porque Freud creyese, es decir, en el infierno, sino que Freud decía que la incapacidad para amar y para trabajar eh, eran el fundamento del tormento psíquico del sujeto. Y que si existe algo así como la salud mental, se consigue a través de el amar y el trabajar. Trabajar no necesariamente es ir a un laburo y fichar y cobrar por lo que uno hace, no necesariamente es el trabajo en el sentido estricto. Hay trabajo en lo que yo estoy haciendo, es decir, en este momento,
el trabajo es algo muy, muy amplio y que no está disociado del amor. Hay también trabajo en el amor, lo cual no quiere decir que hay que esforzarse o hacer cumplimientos o hacer merecimientos, porque también ocurre con el amor esto, que uno a veces dice, bueno, yo no me merezco, hablo ahora de quien recibe, ¿no? Que de repente siente que no se merece, ¿no? Eh, hay cosas que no se merecen, hay cosas que ocurren. Yo no sé si a veces el amor, si tenemos el amor del otro porque hicimos algo para ganárnoslo. Eh, porque es peligroso ese pensamiento. Si yo pienso que el amor del otro depende de lo que yo haga, entonces nuevamente entro dentro de esta dimensión contractual. Es decir, yo hago tantos esfuerzos y entonces me merezco que vos me des tal cosa. O el que da dice yo te doy esto y entonces yo merecería, porque te he dado esto, porque he sido bueno con vos, merecería que vos me retribuyas, no sé, con alguna, es decir, con alguna otra cosa. Entonces, en este sentido, a veces el amor ocurre. Eh, es algo que ocurre, que sucede. eh, a veces es una gracia que no hemos merecido, eh, pero que de la cual igual a veces tenemos que hacernos cargo, porque cuando ocurre o cuando sucede, bien, es algo que nos concierne. Con esto no estoy hablando no estoy hablando de la insistencia o la demanda, el requerimiento, el acoso sexual, digamos, de un hombre hacia una mujer, o a la inversa, pero más se ve lo primero, y que, bien, y que eso no tiene nada que ver absolutamente, es decir, con el amor, por más que asuma una forma, es decir, una forma así muy, muy amorosa, con muchos discursos y qué sé yo. Eh, bien, amar es dar lo que no se tiene y es una desgracia no poder dar, que quizá la idea de perder, de desprendernos, hay mucha alegría en eso. Hay más alegría de la que podemos imaginarnos. Yo ya sé que todo esto puede sonar a un aviso o una propaganda barata, eh, de alguna gaseosa o de algún otro producto. Lamento si no puedo encontrar palabras mejores para expresarlos, pero volviendo a Lacan, bien, él gustaba de citar a Etienne Gilson, un filósofo católico también, porque el catolicismo es algo que está muy presente eh, en la enseñanza de Lacan, aunque a muchos les disguste decir eso. Y Gilson decía que la vida es una sucesión de activas separaciones, de activos duelos, ¿no? Eh, donde nos vamos desprendiendo, empezando por el seno materno del cual nos desprendemos y después nos vamos desprendiendo, es decir, de otras cosas y la vida es una sucesión, es decir, de activas separaciones, activas porque requiere algo de nosotros, es decir, esas separaciones que podríamos decir, esas separaciones son de algún modo entregas, de algún modo son también un dar, un desprenderse, pero un dar que ocurre, que no es un dar voluntarista. Bueno, no sé si he aclarado mucho sobre
este aforismo de Lacan, que podría tener otros ángulos de abordaje, pero es lo que se me ocurrió para compartir con ustedes hoy.